En esta sesión vamos a oír presentaciones relacionadas con la vulnerabilidad ambiental, en donde tenemos a 3 invitados de 3 instituciones que son de la UNAM, del CENAPRED y del INEGI. Vamos a empezar con la presentación de la doctora María Aurora Armienta, que es del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Voy a leer rápidamente una reseña. Ella es de Culiacán, estudió Ingeniería Química en la Universidad Autónoma en ese estado. Luego hizo la maestría en Química Analítica y el doctorado relacionado con aguas subterráneas en Geofísica en la UNAM. Ella es especialista investigadora del Instituto de Geofísica y profesora del posgrado en Ciencias de la Tierra. En 2006 fue nombrada miembro del Colegio de Sinaloa por su destacada trayectoria en el campo de la química ambiental y de procesos geoquímicos asociados a la actividad volcánica. Su labor de investigación se ha centrado precisamente en química ambiental del agua y estos procesos geoquímicos asociados a actividades volcánicas. Sus resultados en geoquímica han permitido definir el origen y factores que influyen en la movilidad de especies inorgánicas, principalmente metales y metaloides tóxicos y compuestos de nitrógeno en el ambiente. También se ha enfocado a identificar las variaciones en la composición química del agua subterránea y de cenizas volcánicas relacionadas con el aumento en la actividad eruptiva de montañas mexicanas. Su obra científica es muy vasta, no la voy a enlistar ahorita. Entonces, le damos la palabra a la doctora María Aurora Armienta con el tema Efectos ambientales de las cenizas volcánicas. Pues muchas gracias, doctora Silke. Agradezco mucho a los organizadores por haberme invitado a participar en este seminario. Y bueno, pues sí, el tema es ahora irnos un poco con lo que hace nuestra tierra. Pues no sé, para que se proyecte. ¿Listo? Bueno, los volcanes, nosotros sabemos, emiten productos como lava, cenizas volcánicas y gases, algunos de ellos tóxicos, como el dióxido de azufre, ácido sulfídrico, ácido fluorhídrico, así como metales pesados que principalmente se liberan como cloruros y sulfatos. Las cenizas, pues, tienen un alto porcentaje de sílice según pues los tipos de erupción. Las andesitas, el porcentaje está en 52 y 63%, y esto es uno de los factores que influyen en su posible afectación a la salud. Tenemos casos dramáticos, como fue el volcán Chichón en el estado de Chiapas, el cual que hizo erupción en 1982. Algunos de ustedes han de recordar este episodio que fue muy terrible, que provocó una devastación en un radio de 10 kilómetros. En la imagen anterior ustedes veían ese domo que aparece, y con la erupción esta estructura se destruyó y se formó un cráter en el cual actualmente hay un lago. Entonces, esta fue una gran devastación, flujos de material caliente causaron muchas víctimas, se ha calculado aproximadamente 2,000 muertos y daños pues mayores en las poblaciones aledañas. Estos materiales, ustedes ven, destruyeron la vegetación, las poblaciones cercanas. Fue un problema para el transporte, la visibilidad,
Entonces los daños fueron mayúsculos. En ese entonces, bueno, no había un sistema de protección civil establecido como hoy lo tenemos en México, y esa también coadyuvó a que se tuviera esta gran catástrofe. Pero tenemos en general que estas cenizas no nada más van a afectar directamente cuando son emitidas de forma tan voluminosa, tan masiva, sino que pueden provocar otros problemas. Junto con las cenizas se emiten estos gases que ya señalábamos, y parte de los mismos se retiene sobre las cenizas. Nosotros podemos conocer, estimar, hacer un proxy de lo que se emitió, extrayendo lo que se retuvo con agua, y estos gases como SO2 lo vamos a encontrar presente como sulfatos, ácido clorhídrico como cloruros y ácido fluorhídrico como fluoruros. Ya decíamos, por ejemplo, el flúor es una especie muy tóxica. Los metales también pueden alcanzar en ocasiones niveles altos, y esto puede afectar el ambiente en el entorno de un volcán. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud señala los efectos de estas emisiones volcánicas, en las cuales, pues, las quemaduras, por ejemplo, los flujos piroclásticos, los flujos de lodo, pueden también provocar otros problemas, y los gases volcánicos, pues intoxicación y también contaminación de las fuentes de agua, que provoca enfermedades gastrointestinales. Y la lluvia ácida, los gases al disolverse en el agua provocan esta lluvia ácida, también pueden contaminar las fuentes de agua. Los efectos que pueden tener en la salud, bueno, son respiratorios, por parte de la ceniza, que es una de las más conocidas, como es el asma y recrudecimiento de enfermedades pulmonares previas, y la silicosis por este gran porcentaje de sílice que ya señalábamos. Hay medidas que se pueden tomar para prevenir estos efectos. Otros son los efectos tóxicos, como es la ingestión, la bebida de agua contaminada con flúor, metales pesados como aluminio, cobre, arsénico, luego vamos a ver algunos ejemplos, y la ingestión directa de alimentos contaminados, que también afecta principalmente personas vulnerables, y para evitar la exposición, pues hay que hacerse análisis de laboratorio, ¿verdad? Y ya veremos también otras medidas. Y oculares, bueno, la conjuntivitis por estas partículas de la ceniza. Los gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, se han tenido efectos muy tristes en diferentes partes del mundo, principalmente en África, ya que al ser más pesado que el aire puede acumularse en las áreas bajas y alcanzar concentraciones que pueden acabar con la vida de personas, animales y plantas. La inhalación de dióxido de azufre, por otro lado, también provoca problemas respiratorios y irritaciones, problemas de las conjuntivas. Por lo tanto, también tiene efectos importantes en la salud. El flúor, como decíamos, se emite como ácido fluorhídrico, pero se deposita en el agua y rápidamente se transforma en fluoruro, contaminándola. La contaminación del agua con flúor es un problema internacional, no solamente por la acción de las cenizas volcánicas, sino principalmente por la interacción con cierto tipo de rocas, también de origen volcánico. Esto se ha dado muy gravemente en India, en China. Y bueno, dirán ustedes, pues si el flúor está en la pasta de dientes, ¿verdad? Nos lo recomiendan. Bueno, pues como decía Paracelso, la dosis hace el veneno. O sea, hay una cantidad, una concentración, en este caso en el agua, que es benéfica para los dientes y para los huesos, pero por abajo de ella y sobre todo por arriba de ella puede provocar fluorosis, problemas de los dientes. ¿Y ahora?
y también afectaciones en los huesos, lo cual ya es más grave, y esto pues se une un poco con la plática anterior, también depende del estado nutricional de las personas, a más malnutrición pues el efecto será más grave. Y ahora sí. Casos de afectaciones por flúor se han tenido, por ejemplo, en Lonquimay, en Chile, con este volcán, en 1988, donde 100,000 animales de granja fueron afectados por cenizas contaminadas. En Nueva Zelanda murieron varios miles de ovejas después de la erupción de 1995 y también casos aislados de fluorosis del ganado después de otras erupciones. Y en Islandia, en 1970, las concentraciones de fluoruro en las pasturas cubiertas de ceniza, o sea, otra exposición ambiental hacia los animales, excedieron 4,000 microgramos por gramo, lo cual provocó alrededor de 7,500 muertes de animales. Bueno, ¿qué pasa en México? Bueno, en México, nuestro país se caracteriza por una actividad volcánica importante. Tenemos ahí al volcán Popocatépetl, por ejemplo, el cual vamos a hablar un poco sobre él. Tiene actividad eruptiva desde diciembre de 1994, que se ha caracterizado por episodios de formación y destrucción del domo, a partir de marzo de 1996, así como emisiones intermitentes de ceniza. Aquí tenemos el volcán cercano a ciudades importantes como Cuernavaca, Cuautla en Morelos, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal, entre otras. Y la actividad, sobre todo por las cenizas, podría llegar a afectar a más de 20 millones de personas, como lo vemos en esta área. Esto es por esta actividad que puede ser mayor o más fuerte o una leve caída de ceniza, como la hemos experimentado aquí en el Distrito Federal, pero también se pueden afectar alrededor de 500,000 de personas por efectos directos, como es esta ceniza caliente, por ejemplo, los flujos de lava, los flujos de lodo, etcétera. Aquí tenemos el volcán, pero aparte las afectaciones ambientales pueden incluir a la vegetación. Estas son algunas de las especies que predominan alrededor del volcán. Se han identificado alrededor de 1,000 especies de vegetales y además animales silvestres como el teporingo, que es el conejo del volcán, que es una especie que en peligro de extinción, ardillas, venado, que ya hay pocos, ¿verdad? Y en general 52 especies de mamíferos que, como vimos en ocasiones de actividad de otros volcanes, han sido muy afectados. Además tenemos la actividad económica de la zona, donde se cultiva principalmente maíz, cebada, avena, frijol, trigo, forraje y se cría ganado vacuno, porcino, caprino, ovino y caballar. Entonces, ¿de qué manera estas cenizas pueden afectar a estos animales, a estos vegetales? Bueno, para saber en función de la toxicidad, nosotros, como les decía, en el Instituto de Geofísica hacemos regularmente extracciones con agua de estas cenizas. Esta es nuestra metodología muy sencilla y el análisis también es directo, sobre todo para fluoruro, que es potenciometría con electrodos selectivos, y ya un poco más complicado para metales, que es por absorción atómica, espectroscopía de absorción atómica y espectrometría de masas. ¿Qué hemos medido aquí en este volcán, en las cenizas de este volcán? Bueno, las concentraciones de fluoruro han llegado a ser bastante altas en algunas ocasiones, por ejemplo, en esta que llegó hasta 500 miligramos por kilogramo. Después ha habido otras, por ejemplo aquí, 350 en el año 2000, donde hubo una actividad muy fuerte en diciembre, que también algunos de ustedes recordarán, y después pues ha variado con el tiempo.
Los metales en general no han sido, las concentraciones no han sido tan altas. Sí, por ejemplo, aquí el níquel pues es el más alto con 1.4 miligramos por kilogramo en esta gráfica. Por otro lado tenemos el cadmio 0.3, el arsénico, curiosamente que en otros volcanes pues sí significa un riesgo, en el Popo en general se ha mantenido a niveles pues bajos. Y podemos señalar en general, en esta gráfica vemos otros metales que sí han alcanzado mayores niveles, como es el caso del plomo o del zinc, ¿sí?, o del manganeso. Entonces, en general, las concentraciones de zinc han sido mayores que manganeso, plomo, cobre, níquel, cadmio, selenio, etcétera. Pero estas concentraciones no solo han variado en el tiempo, también varían con la distancia. Y esto es función de diversos factores, como podemos observar, para el 30 de abril de 96, las concentraciones de sulfatos subieron, se incrementaron con la distancia, o sea, fueron mayores a más grandes distancias, igual las de fluoruro. Los metales también presentaron este mismo comportamiento. Entonces, zonas que aparentemente no tendrían por qué estar expuestas a estos niveles de metales, según la erupción, pueden llegar a hacerlo por su transporte en las cenizas. Y por otro lado, el 11 de mayo la tendencia fue inversa, con una mayor concentración a distancias menores más cercanas al cráter. Aquí tenemos distancias a partir del cráter y estos son los diferentes aniones. Entonces las concentraciones de fluoruro pues fueron muy altas en las zonas más cercanas al punto de emisión. Y los metales pues se comportaron también de la misma manera. Estas son otras variaciones entre 98 y 2007, donde vemos pues un rango en el cual se mantienen, ¿sí?, y son específicas para cada una de las erupciones. Ahora, ¿qué pasa si estas cenizas caen en el agua? Bueno, si 10 gramos de ceniza, que es un poquito más de una cucharada, cae en 1 litro de agua, interacciona con la misma, elementos como talio, antimonio, plomo y manganeso pueden llegar a alcanzar los límites permisibles para agua potable, el flúor, ¿sí?, y provocar afectaciones a la salud, como cuál. Bueno, estos son efectos por exposición crónica, o sea, con el tiempo, ¿verdad? El talio, pérdida del cabello, cansancio, problemas de la vista, el antimonio, incremento del colesterol, disminución de la glucosa, el plomo, ya lo conocemos más, retraso en el desarrollo físico-mental de los niños, alta presión en los adultos, el manganeso, efectos neurológicos y afectaciones al hígado y páncreas principalmente. En el flúor, decíamos, los animales pueden estar muy expuestos ya que ellos consumen directamente las plantas en las cuales se ha depositado la ceniza. Entonces, estas son las concentraciones máximas tolerables en la dieta para diferentes tipos de ganado. Entonces, por ejemplo, el 30-40 miligramos de fluoruro por kilogramo puede ser extremadamente tóxico para el ganado bovino. Y hay casos de osteoflorosis también en animales silvestres como los venados por exposición al flúor. En las plantas, pues los metales también provocan afectaciones, clorosis, manchas en las hojas, problemas de formación de los frutos en los casos del flúor, disminución del crecimiento de las raíces, y hay cultivos que se han señalado como sensibles, algunos de los cuales existen en los alrededores del volcán, como es la cebada, el pino, el frijol, la avena, los cereales, entre otros. Bueno, finalmente, ¿qué consideraciones desde el punto de vista ambiental podemos tener en relación, en este caso, al Popocatépetl, pero que se pueden también generalizar? Por un lado, las cenizas volcánicas son un peligro hacia el ambiente para el cual deben tomarse medidas preventivas. En el caso del Popocatépetl, el fluoruro puede alcanzar niveles riesgosos para la salud de los seres humanos y los animales, principalmente el ganado vacuno,
así como para algunas especies de vegetales. Y las concentraciones de algunos metales en ocasiones podrían alcanzar niveles tóxicos. Debe evitarse, por tanto, que los animales ingieran plantas cubiertas por cenizas, evitar que los seres humanos y los animales beban agua en la cual se hayan depositado dichas cenizas, realizar análisis químicos de estas extracciones en todas las localidades donde se registre una importante caída de ceniza, y en todos los casos deben tomarse medidas preventivas, como son protección de las fuentes municipales de agua potable para evitar precisamente la interacción con la ceniza, de los recipientes de almacenamiento caseros y abrevaderos de animales, y protección del tracto respiratorio. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, hemos escuchado una presentación clara de un fenómeno que en México es importante por la relativamente alta cantidad de volcanes activos que tenemos. Nada más resumiendo rápidamente, en principio que debemos conocer pues la cantidad y composición emitida, por eso la necesidad de especialistas en geoquímica, pero también su distribución espacial, ¿no? Para saber hasta dónde llega y qué va a afectar, y saber sobre qué se va a depositar, y aquí deberían, pues en realidad son sobre las personas, sobre humanos, sobre animales y plantas, puede depositarse sobre el suelo y el agua, y ahí tener otra ruta de transferencia de nuevo hacia plantas o hacia organismos y seres humanos. Y algo muy importante pues es saber qué pasa con esto que se deposita y qué efectos tiene, ¿no? Gracias por la presentación. Continuamos con la siguiente ponencia, que la va a dar Carlos Gutiérrez Martínez. Él obtuvo la licenciatura en Ingeniería Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, posteriormente el grado de maestro en Sismología y Física del Interior de la Tierra en el Instituto de Geofísica de la UNAM. De 1982 a 1990 laboró en el área de sismología en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ingresó al CENAPRED como investigador en riesgos geológicos en marzo de 1990. El CENAPRED es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. A partir de julio del 2006 desempeña el cargo de director de investigación en esa misma institución. Ha publicado acerca de prevención de desastres, vulcanología, sismología e ingeniería sismológica. Entre sus cargos honorarios están ser miembro del Comité Científico Asesor para el Volcán Popocatépetl, representante de México ante la Plataforma Internacional para la Reducción de Desastres por Sismo auspiciada por la UNESCO, presidente del Comité Técnico Científico del Fondo Preventivo de Desastres Naturales, el FOPREDEM. Y vamos a oír a continuación la presentación titulada Avances y acciones futuras en prevención y mitigación de riesgos en México. Por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes de manera muy breve algunos resultados que hemos alcanzado en estos años, en estos 21 años que tiene trabajando el CENAPRED, no solo individualmente, sino estrechamente vinculado con la UNAM y otras instituciones, y también mencionarles algunos planes, algunas ideas que ya se están materializando, algunas propuestas que se hicieron para las autoridades del gobierno federal y que ya se están materializando, que ya se está asignando el presupuesto para llevar a cabo esas acciones, que van justamente en el sentido preventivo que ya mencionaron quienes me han precedido, y justamente también para disminuir esa vulnerabilidad, mitigar el riesgo. Ya está aquí. Bueno, uno de los puntos de referencia nuestro es que los desastres son en realidad resultado de la incapacidad de la sociedad
de ajustarse y de adaptarse adecuadamente a su entorno, propiciando esa alta vulnerabilidad frente a fenómenos naturales diversos. Hace unos minutos la doctora Sojo se refería a esa concatenación, a esa mezcla de riesgos, y justamente es algo que nos ha preocupado mucho, el que se sincronicen o que ocurran simultáneamente algunos fenómenos y que pongan verdaderamente a prueba extrema a la sociedad o a algún grupo vulnerable. Estos factores que propician los desastres esencialmente son la falta de una conciencia o una cultura sobre peligros y riesgos, un crecimiento desordenado, yo diría aquí una falta de ordenamiento territorial en la que hemos insistido mucho, el uso inadecuado de recursos naturales, prácticas de desarrollo inapropiadas, pobreza, ya se mencionó, falta de observancia de las normas, algo en lo que insistimos permanentemente con autoridades de todos niveles, una mala gestión ambiental, una falta de preparación. Esta no es propiamente una estadística muy actual, pero lo que quiero enfatizar aquí es que los fenómenos que esencialmente producen la gran mayoría de las pérdidas son los hidrometeorológicos. Aquí vemos el número de desastres a nivel mundial por tipo de fenómenos. Estas barras azules corresponden a los ciclones tropicales, inundaciones, y vemos cómo producen esas pérdidas en gran tamaño. En este caso, las barras de color naranja son las tormentas que también contribuyen a ese tamaño de pérdidas. En el caso de las muertes por desastres hay ciertas variantes, pero sí vemos que también tienen una presencia muy clara los fenómenos hidrometeorológicos. En algunos casos destacan los sismos. Este es un caso de un sismo en Pakistán que no fue de una gran magnitud, fue un 7.6, pero es una población con una construcción muy débil, prácticas constructivas, materiales de muy baja calidad, obviamente una cultura en cuanto a la vulnerabilidad, los peligros y los riesgos mínima, algo quizá, no lo sé, comparable a lo que vimos en Haití en cierta medida. Bueno, vemos que los fenómenos perturbadores por sí solos no causan los daños, es necesario que haya una vulnerabilidad en estos casos para los sistemas afectables, principalmente vivienda, la infraestructura, así como otras variables socioeconómicas que son las que determinan propiamente el nivel de riesgo. Y bueno, tenemos aquí una tabla que nos ha servido de referencia dentro de Senapred y para otros investigadores, cuál es el área en el caso de nuestro país que está, o el porcentaje del territorio que está expuesto a cierto tipo de fenómenos que predominan y cuál es el número de habitantes. De tal manera, una forma de abordar este problema bastante complejo del riesgo de la vulnerabilidad ha sido el construir con información propia o acopiada de otras fuentes, principalmente la UNAM que yo mencionaba, información que hemos plasmado en mapas que esencialmente son de amenaza o son peligro, implicando con ello, en este caso el concepto de peligro, el periodo de retorno característico de estos fenómenos y tener ya una base más amplia para el cálculo del riesgo. Tenemos algunos mapas que ya hemos publicado, que existen en varias publicaciones, incluso en línea, en cuanto a inundaciones, este que hemos adoptado, producido por la Comisión Federal de Electricidad, un mapa de tsunamis muy sencillo, muy elemental, pero que indica cuáles son las regiones que son susceptibles a recibir tsunamis de origen local o de otros países. Vemos aquí con rojo esta zona en donde se producen temblores que pueden producir tsunami local, y otras regiones como la península de Baja California, donde son áreas susceptibles a tsunami de origen lejano. Aquí quiero puntualizar, aprovecho este mapa de tsunamis porque tenemos un dato muy reciente por parte de Modesto Ortiz, que es no un experto, sino quizá el experto en tsunamis en México, trabaja en CICESE, en Ensenada. Recientemente en una reunión en Senapred nos comunicó algo, un resultado muy reciente por parte de él, que me parece que es muy útil y muy ilustrativo. Por muchos años ha existido la duda de qué potencial de tsunamis o qué tan afectable por tsunami es
el Golfo de México y el Caribe. Él realizó modelados, cálculos que nos explicó ahí con cierto detalle, y la conclusión es que esa región de México no puede esperar tsunamis como los que hemos visto en Japón o en Indonesia o los que hemos experimentado en México en siglos anteriores. Puede haber cierta influencia de tsunamis producidos en Puerto Rico, por ejemplo, por temblores en Puerto Rico, pero la altura de las olas no sería un factor para producir un gran desastre. No se descarta que en esa región haya un deslizamiento submarino, algún accidente local que provoque un olaje fuera de lo ordinario, fuera del promedio, pero no podríamos esperar escenarios como han ocurrido en México, por ejemplo, en Zihuatanejo, con olas de 11 metros, o en Cuyutlán, Colima, 10 metros en 1932, etcétera. En fin, hay otros mapas en cuanto a influencia de ciclones tropicales, volcanes activos, laderas, que es un asunto que también nos preocupa mucho, bajas temperaturas, el almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas, otro factor de riesgo muy importante. Bueno, en cuanto a cómo comunicar o cómo sintetizar toda esta información, les comento que hemos llevado a cabo desde hace varios años la construcción de una herramienta que ya no es propiamente un libro, sino un sistema digital en donde se puedan agregar y modificar capas con la frecuencia que uno quiera, y que es el Atlas Nacional de Riesgo. Esencialmente colecta y hace interactivas las capas en principio de los fenómenos naturales, de este mapeo que se ha realizado y que se ha colectado, y de información que continuamos acopiando, entre otros casos, por ejemplo, de la infraestructura educativa, de los edificios que utiliza el gobierno federal, los hospitales, los mercados, etcétera, etcétera, que nos van a servir para tener en principio un panorama muy claro y tomar algunas decisiones, tener identificados escenarios de riesgo. Propiamente en cuanto al alertamiento por ciclones tropicales, ya mencionaba yo que es uno de los fenómenos que más pérdidas produce, humanas y materiales, o ha producido sobre todo las humanas, pues nos ha llevado a diseñar algunas herramientas, entre ellas este sistema de alertamiento con base en una gama de colores, 5 colores, para el cual tenemos una etapa de acercamiento y de alejamiento. Seguramente ustedes han visto boletines publicados o escuchan en la radio que Colima o que recientemente Jalisco tenía una etapa de acercamiento por este ciclón Jova, etcétera. Pues es esencialmente una traducción en un pequeño mensaje de estos mapas en donde se proyecta la trayectoria y la intensidad de viento, la intensidad de lluvia que puede afectar, y con esa base se emite el alertamiento para los municipios, de tal manera que antes de que hubiera este sistema de alertamiento temprano, ustedes ven aquí el número de pérdidas humanas, hay una diferencia notable. Ha habido ya casos en donde hay huracanes con 0 muertos, y eso nos parece que es una buena señal en cuanto a lo operativo y en cuanto a que la población recibe ese mensaje, es capaz de asimilarlo y de llevar a cabo la acción procedente. Hemos también hecho algunos trabajos en cuanto a la valoración propiamente del riesgo en términos económicos. En años recientes hicimos un ejercicio de evaluación de riesgo por marea de tormenta, fenómeno que se deriva también de la ocurrencia de ciclones tropicales, en una pequeña isla de Campeche. Digamos, fue un proyecto piloto, una manera de probar esta metodología que nos damos cuenta que es perfectible, pero que ya nos lleva a un resultado bastante útil para estos casos. En cuanto a bajas temperaturas, también le hemos puesto atención porque si bien nuestro fenómeno se manifiesta con mucha intensidad en zonas altas de Sierra de Chihuahua, Durango, etcétera, produce un número muy grande de pérdidas humanas cada año. Cada invierno tenemos, si no varios muertos, tenemos varias decenas de muertos sistemáticamente, y es algo que nos ha llevado a diseñar o a pedir que se diseñe con el apoyo del IMTA una herramienta similar a la de los ciclones tropicales, una especie de semáforo, un alertamiento temprano para las comunidades que sufren por este fenómeno.
También, bueno, insistiendo en los fenómenos hidrometeorológicos, ya contamos con algunos mapas con índices de peligro ya para áreas bastante acotadas, en el caso de ciclones tropicales, las granizadas, las nevadas o la sequía, o bien las tormentas eléctricas. En el caso de los volcanes, ya lo decía la doctora María Aurora Armienta, tenemos un buen número de volcanes y en algún momento cualquiera de ellos puede retomar su actividad. Tenemos identificados a los principales, que en este momento están dormidos, pero podrían manifestar una actividad tan intensa, pues, como lo hemos visto con otros casos, el de Colima o el propio Popocatépetl. Hemos mantenido, principalmente con la colaboración de la UNAM, los vulcanólogos del Instituto de Geofísica, monitoreo y el diagnóstico, sobre todo, de la actividad de volcanes. Uno de los productos más importantes es este mapa de peligros que ya se comentó y que ha servido para identificar las zonas expuestas propiamente a diferentes fenómenos. En cuanto al aspecto social, este semáforo de alerta volcánica nos ha funcionado muy bien. Les comento que aunque en algún momento o en varios momentos ha habido la propuesta de que se le agreguen colores, el propio comité científico asesor ha considerado que lo más conveniente es mantenerlo con estos 3 colores, que ha sido suficientemente aceptado, una herramienta visual muy útil para la población, incluso para aquellos grupos que no saben leer o escribir. Pues se pone esa bandera en el municipio, en el edificio donde se alberga la presidencia municipal, y es una forma de comunicar la condición general que guarda el volcán. En cuanto al fenómeno del sismo, México tiene un escenario bastante difícil, seguirán ocurriendo temblores. Les comento que una de las preguntas que recientemente nos hicimos los sismólogos, los geofísicos, a la luz de lo que ocurrió en Japón, es cuál es la magnitud máxima esperable en México. El temblor más grande que hemos registrado en nuestro país es de 1932, con una magnitud de 8.2, pero eso no quiere decir que la naturaleza llega hasta ahí en nuestro país. ¿Puede haber temblores más grandes? La conclusión es que sí. Se han encontrado evidencias de que en siglos anteriores han ocurrido temblores más grandes que 8.2 y que la magnitud esperable en nuestro país puede llegar a ser de 8.5 o de 8.6. Eso tiene implicaciones no solamente en cuanto a los daños que comúnmente hemos observado en vivienda, en escuelas, etcétera, sino un tiempo mayor de fase intensa, por decirlo de alguna manera, un tiempo mucho mayor de exposición para construcciones que no hayan contemplado en su diseño temblores de ese tamaño. Bueno, en el caso de la vivienda nos parece un asunto muy relevante. Hemos identificado aquellas, en función de la zonificación de la Comisión Federal de Electricidad, las zonas C y D, que son las que mayormente están expuestas al fenómeno del sismo en nuestro país, muy cercanas a la costa, estados con un alto nivel de pobreza, en donde se utilizan materiales de mala calidad, se utiliza mucho el adobe, el no reforzado, etcétera, y vemos pues que el porcentaje es bastante alto en esos estados, en la zona D, que es la más cercana a la costa. En cuanto a la vulnerabilidad regional en el sector de vivienda, nos hemos hecho la pregunta, hace varios años, ¿qué tan completos son los reglamentos de construcción, que finalmente son una forma de disminuir esa vulnerabilidad física de las construcciones? Nos encontramos hacemos una comparación con el del Distrito Federal, que es uno de los más completos, que se actualiza con mayor frecuencia, etcétera, etcétera, pero vemos aquí, quizá no puedo abundar en este momento, que hay todavía estados que tienen un reglamento de construcción muy atrasado, que tiene décadas de no haber sido actualizado y tristemente que no es aplicado. Hay regiones en nuestro país que, como los temblores no son tan frecuentes, piensan que estos no van a volver a ocurrir, y ese es un error muy grave. Es una falta de cultura, ya no en los estratos sociales o en los grupos sociales con menor instrucción escolar, sino ya incluso a nivel de autoridades. Y es un asunto en el que hemos puesto mucho énfasis
en cuanto a la comunicación con las autoridades. De tal manera vemos, como les comento, una gran disparidad en el grado de actualización y en el nivel de avance técnico de los reglamentos en vigor. En algunos, el contenido de la parte relativa a seguridad de las construcciones es escaso o es obsoleto, y en muchos casos, bueno, una cosa que destaco es no existen los mecanismos que garanticen su aplicación práctica. Entonces no tiene mucho sentido tener un buen reglamento si no hay quien supervise, incluso quien sancione a quien no aplique esas normas. Y bueno, una cosa que también debemos reconocer es que existe actualmente en los conocimientos y las tecnologías para lograr una seguridad satisfactoria. Vimos, bueno, quienes pudimos vivir en la época del temblor de 85, que hubo muchos edificios que no se colapsaron. El mayor porcentaje de los edificios en la Ciudad de México no se colapsó, hubo muchos edificios colapsados y dañados, pero la gran mayoría no, a pesar de tener o de estar en un suelo que amplifica ondas y demás, pero existe la manera de construir un edificio que no se dañe y que no se caiga. Después del 85 hubo mucha insistencia o la percepción en algunas personas de que debía prohibirse la construcción en la zona del lago de la Ciudad de México. Y bueno, la respuesta es evidente. Está la Torre Latinoamericana, por ejemplo, que está en zona del lago, un edificio que fue bien diseñado, bien construido, que ha sido razonablemente mantenido, no se le ha cambiado su estructura, y por esa razón permanece y no ha tenido un daño mayor. Entonces, sí es posible construir bien para que no se dañe con temblores grandes. Bueno, para apoyar a la gente de provincia, a quienes viven en vivienda, quienes ocupan una vivienda de adobe, se ha diseñado este cartel en donde se les dice cómo, con qué materiales, de una manera más gráfica que con un texto, cómo reforzar esa vivienda para que disminuya su vulnerabilidad ante temblores. Son materiales relativamente baratos, en principio se puede hacer con malla de gallinero, que puede mover, digamos, a cierta curiosidad, en algunos casos a risa, dicen, ¿cómo malla de gallinero? Pero debidamente aplicada se convierte en un refuerzo estructural, con el anclaje a las distancias debidamente calculadas, con las mezclas de materiales para el repellado, que le dan mayor solidez y evitan que esa vivienda tenga, digamos, sea la pérdida total en caso de un temblor, o que tengan que recurrir al desalojo, etcétera, etcétera. Aquí este es un ejemplo de la aplicación, como les comento, con materiales relativamente baratos. Algo también que no quiero dejar fuera es el aspecto de los hospitales. A lo largo después de varios temblores, nos hemos dado cuenta que en nuestro país los hospitales no son debidamente resistentes, no son tan bien construidos como para mantenerse en operación e incluso mantenerse libres de daño estructural una vez que ocurre el temblor. Aquí vemos casos como el del temblor de Tehuacán de 1999, en donde el porcentaje de daño en hospital resalta mucho, y consideramos que es algo que no debe ocurrir. Es un edificio que debe permanecer operando y permanecer en pie, sin daño estructural, precisamente en condiciones en donde es necesaria la atención a la emergencia. Aquí nada más señalo un aspecto, que en América Latina hay un programa que se conoce como el Hospital Seguro, y para muchas autoridades, para muchos ciudadanos, ese nombre o esa denominación de Hospital Seguro significa que es un hospital que no le va a pasar nada ante ningún fenómeno natural. Nos dimos cuenta y estamos insistiendo en que haya un cambio ahí de esquema, porque no incluye propiamente un análisis estructural que le garantice a cualquiera de nosotros que ese hospital no se va a dañar estructuralmente. Tiene que haber una inspección exhaustiva, y entonces sí ya la calificación será completa en términos de hospital seguro. Bueno, esto es algo que les he comentado. En el problema de los hospitales hay problemas de diseño y de construcción, particularmente con normas anteriores o factores de seguridad menores, sistemas estructurales poco aptos,
deficiente ejecución, calidad deficiente en algunos casos, y algo que nos ha llamado mucho la atención, en que no se da el mantenimiento adecuado. Conocemos un hospital en que su último nivel es un hospital general, está desocupado porque no impermeabilizaron a tiempo y ya se dañó la varilla, el acero está corroído y ya ese piso de un hospital general está fuera de operación. Una de las estrategias recientes que se anunció por parte del Gobierno federal es este Plan Sismo, que consiste en la preparación no solo para la atención de la emergencia, sino incluyendo propiamente los aspectos preventivos y de difusión de la cultura del riesgo en México, a la luz de que pues un temblor puede ocurrir en la costa de Guerrero, en particular esta zona que se conoce como Brecha de Guerrero, y que pudiera exceder la magnitud que les comentaba, ese 8.2 que tenemos en Jalisco en 1932, y de tal manera nos hemos dado a la tarea de hacer una liga completamente transversal con todos los sectores, en todos los niveles de gobierno, para mantener y construir día a día este plan sismo que incluye, insisto, no solo la parte de reconstrucción, de atención de emergencia, sino la parte preventiva, en donde uno de los componentes más importantes es algo que le llamamos la Red Nacional de Evaluadores, que no es otra cosa más que habilitar a los profesionistas de la construcción, ingenieros y arquitectos, para que conozcan y utilicen una herramienta para valorar la vulnerabilidad de un edificio de una manera rápida, que pueden ser en 4 horas o 5 horas, y puedan determinar de una manera muy general la vulnerabilidad de un edificio, no solamente después de ocurrido un temblor, que es el momento en que urge la información, es muy importante saber si se desaloja o no un edificio, sino que la herramienta sirve para definir o identificar esta vulnerabilidad antes del temblor. Y eso es donde le hemos insistido a los colegios de ingenieros. Recientemente le dimos esta capacitación con este formato que les muestro a los responsables de las construcciones en los hospitales del ISSSTE, y les puedo comentar que ha sido muy bien recibida, y vemos con muy buenos ojos que esto está siendo absorbido, está siendo apropiado por estos profesionales de la construcción, con algunas reglas muy simples, identificar algunos daños característicos de las construcciones. En el caso de tsunamis es un fenómeno muy relevante, es poco frecuente, y eso, como lo decimos en ocasiones en el círculo de colegas, es bueno y malo. Es bueno que no haya tsunamis muy frecuente, pero es malo porque se olvida y se piensa que eso no va a ocurrir. Hace rato que mencionaba, me parece que la doctora Sojo, el caso de Indonesia, el tsunami de 2004, en la visita que pudimos hacer nos dimos cuenta que en la Universidad de Banda Aceh, que es el extremo norte de la isla de Sumatra, hay una universidad muy grande en donde hay doctores en oceanografía y que sabían de la ocurrencia de tsunamis en épocas anteriores, pero la sociedad no tenía ese dato, tampoco la autoridad tenía ese dato, entonces no había esa cultura, no había ese conocimiento, y ocurrió una gran catástrofe. Paradójicamente, yo hace poco vi estas fotografías de Google y están reconstruyendo en la misma zona. Entonces, en alguna década futura, algún siglo más adelante, ocurrirá otro tsunami y va a ocurrir algo similar de nueva cuenta. Bueno, en el caso de México, esta barra ilustra la altura máxima que se ha alcanzado en algunos sitios. Les mencionaba yo el caso de Cuyutlán con 10 metros, 11 metros en Zihuatanejo, Acapulco, 8 metros, algo que pudiera repetirse, y que viene a cuento este asunto de la vulnerabilidad, porque no solamente son vulnerables los que viven en esa zona, sino los que visitamos esa zona y no sabemos de la ocurrencia de esos fenómenos. Les puedo comentar por experiencia propia que los hoteleros no son muy receptivos a que les pidamos que pongan en las puertas, así como dice en caso de incendio, no use el elevador, etcétera, que avisen a los turistas que si ven que el mar se retira, hagan la retirada hacia un cerrito, o que vayan al tercer nivel del hotel, etcétera, etcétera. No les gusta que se hable de eso, y es algo
en lo que tenemos puesto el ojo para que en un momento dado se dé el cambio necesario. Bueno, otro esfuerzo reciente, y no quisiera tomar mucho más tiempo, es un proyecto que tenemos a nivel nacional, conocido como la Red Sísmica Mexicana, con la que vamos a integrar una sola red a nivel nacional. Ya no tendremos redes por todos lados, tendremos una red de redes que, además de dar información coherente y en tiempo mucho más corto para los investigadores, va a permitir integrar sistemas de alertamiento. Con ello me refiero en particular a la generación de mapas de intensidad derivada de esa información instrumental que en pocos minutos se emiten y llegan a las autoridades encargadas de atender la emergencia. Eso va a facilitar el direccionamiento de los cuerpos de rescate, de la atención en todos sentidos, y ya tenemos un buen avance, ya existe ese presupuesto definido. Recientemente tuvimos una reunión con autoridades del Servicio Geológico de Estados Unidos que estaban ya a punto de hacer un donativo para mejorar las redes de la parte noroeste del país, la parte norte de la península de Baja California, y recibieron de muy buen grado la iniciativa de la red, y ese donativo, las nuevas estaciones se van a integrar bajo este esquema. Nos da gusto que sea bien visto y que permitan precisamente este alertamiento temprano o este alertamiento oportuno para la atención de la emergencia. Y finalmente les comento que ya se está materializando un sistema para el alertamiento por tsunamis en colaboración principalmente con la Secretaría de Marina y otras instancias que ustedes ven aquí. Desde luego está el Mariográfico de la UNAM, el Servicio Sismológico, en donde habrá la colaboración o el aporte de conocimiento, por un lado el CICESE y CEMAR, de la observancia del nivel del mar en tiempo real, el servicio sismológico para determinar el epicentro, la magnitud y sobre todo la característica del temblor, si es generador de tsunami o no. Y en función de ese dato, una oficina central que estará albergada en la Secretaría de Marina configurará ese mensaje de alertamiento y lo hará llegar a las autoridades locales de protección civil en los estados o municipios que pudieran ser afectados por el fenómeno. Y mi último comentario es que toda esta iniciativa en cuanto a tsunamis va acompañada de un programa de instrucción, de comunicación a la población para que se apropie de este problema, que conozca, que sepa qué hacer y que finalmente esté incluida en este esquema de corresponsabilidad. Por un lado están los científicos, las autoridades que deben hacer investigación, financiarla, etcétera, pero tiene que haber un receptor de ese mensaje y que se dé precisamente ese esquema de corresponsabilidad que menciono. Les agradezco mucho su atención. Esta información que genera el CENAPRED en relación a las principales amenazas o peligros a los que estamos expuestos y el otro componente que de esta fórmula de riesgo, que es la vulnerabilidad, que son las dos cosas que nos presenta el maestro Carlos Gutiérrez, demuestra realmente que invertir en generar información vale la pena porque se puede prevenir, ¿no? Gracias por esta presentación. La siguiente presentación la hace José Luis Ornelas de Anda. Él es biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y tiene estudios de posgrado en ecología de la misma institución. Ingresó a la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI, entonces Dirección General de Estudios del Territorio Nacional, en 1981, como fotointérprete, participando en la elaboración de la serie 1 de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación. Posteriormente desempeñó varios puestos en el área de base de datos geográficos, colaborando en la transición de la cartografía analógica a la generación de información geoespacial digital.
En el área de aplicaciones de sistemas de información geográfica y sensores remotos, coordinó, entre otros, la estructuración de la red hidrográfica escala 1/50.000 y los procesos de ortorrectificación de imágenes spot, así como la implementación de varios servicios web para facilitar el acceso a la información geoespacial del INEGI. Actualmente es director de Recursos Naturales y tiene a su cargo la normatividad y generación de información geográfica a nivel nacional en los temas de recursos y fenómenos geológicos, agua, suelo, vegetación, uso potencial del suelo, información de islas, costas y clima. Por favor, espérense un segundo. Muchas gracias. Él va a presentar la vulnerabilidad de la población ante peligros naturales. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, empezamos. ¿No? Allá se ve, pero no acá. Sí. Bien. Ya. Bien. Bueno, el territorio mexicano está caracterizado por una serie de cualidades que lo hacen especialmente vulnerable, o lo hacen propenso a riesgos de diferentes tipos, algunos ya mencionados. En este caso vamos a concentrarnos solamente en algunos de ellos. Por ejemplo, ahí tenemos una vista general. Vamos a ver un relieve montañoso para la mayor parte del territorio, pero también algunas áreas muy bajas, como son las planicies costeras, en especial en Tabasco, por ejemplo. Solo para dar una idea, un acercamiento aquí en el norte del estado de Oaxaca, un poco del sur de Veracruz, vean cómo es el relieve. Esta es una zona especialmente propensa a deslizamientos, precisamente. De hecho, en alguna parte, tengo el apuntador, está Tlahuitoltepec, un poblado del que el año pasado se oyó de un deslizamiento que primero se pensaba que había afectado a toda la población, resulta que no, fue falsa alarma, pero de todos modos es común la ocurrencia de estos deslizamientos. Son pendientes muy fuertes y también es una zona bastante lluviosa. Bueno. Sí. Muchas gracias. Bien. Esa combinación a veces de condiciones geológicas, los tipos de roca, la forma en que están orientadas las rocas, los tipos de suelo y condiciones meteorológicas a veces favorecen ese tipo de situaciones. También es muy común, como el caso que veíamos en Oaxaca, que las localidades están construidas sobre laderas con mucha pendiente. Lo que ya se mencionó antes, la doctora Sojo, la población más vulnerable se considera que es la que vive en pobreza, aunque no es siempre el 100% de los casos, pero otra vez, la construcción con materiales frágiles, los asentamientos en zonas de alto riesgo, ya sea en este caso para deslizamientos, pero en otros pueden ser inundaciones. Algunas causas, otra vez, ya mencionó antes el colega del Senapred, la mala planeación, el crecimiento de la población sin control, pero también otro factor es la afectación a los recursos naturales en los alrededores de las poblaciones. No es algo solamente local de la población, sino también en los alrededores. Aunque hay muchísimos factores o tipos de riesgo ambiental o físico, vamos a hablar solamente de tres y muy rápido, dado que ya se mencionaron algunos de ellos, son precisamente las laderas, inundaciones y sequías. Hay muchos otros también ya mencionados, temperaturas extremas, ya sea muy bajas, también se mencionó, o muy altas. En este caso, pues también pueden favorecer o
algunos efectos pueden ser incluso en la mayor incidencia de enfermedades gastrointestinales, o por ejemplo algo que se ha visto del dengue, que está apareciendo en áreas geográficas en las que antes no existía. Los huracanes, en el caso del agua, no solamente a veces es la inundación, sino el movimiento del agua, que puede ser a veces más destructivo, y que por cierto ahí pues son daños parejos, ¿no? Los sismos, erupciones, tsunamis también ya se mencionó, y algo de lo que se está hablando mucho más últimamente, el cambio climático. Bueno, en cuanto a la inestabilidad de laderas o de terrenos, pues ya lo habíamos mencionado, tiene que ver con la morfología, son generalmente laderas muy inclinadas, la geología, los suelos, la cobertura vegetal, por supuesto la lluvia y el escurrimiento. Y otros factores que hay que considerar precisamente es la deforestación. Puede ser por cambio en el uso del suelo, generalmente se pasa de zonas de bosque a agricultura o ganadería, en algunos casos a zonas urbanas también. Eso es más común en grandes áreas, precisamente aquí, por ejemplo, en el DF, y a veces carreteras y demás. Algunos insumos de capas de información que se pueden utilizar para evaluar la susceptibilidad o el riesgo o peligro a este fenómeno, pues están, para empezar, los modelos digitales de elevación, mapas geomorfológicos, las pendientes, las cuales se derivan de los modelos digitales de elevación, los mapas hidrológicos, el uso actual del suelo y vegetación, lo que mencionábamos antes, suelos, imágenes, sean fotografías aéreas, imágenes de satélite. Y por supuesto, pues que el análisis se haga de manera multidisciplinaria, de manera que, por ejemplo, se ubiquen las áreas susceptibles a la inestabilidad, el tipo y el grado de inestabilidad. Bueno, estos son un ejemplo de algunos sistemas de topoformas que pueden ser susceptibles. No vamos a verlos. Un ejemplo también de cómo las vías de comunicación a veces pueden también en algunos casos aumentar el riesgo de deslizamientos. Un ejemplo de la deforestación o del cambio en la cobertura vegetal es en la zona de los Tuxtlas. Vean, no necesita mucha explicación cómo ha ido disminuyendo el área, en este caso de selva alta perennifolia, en la zona de los Tuxtlas. Y bueno, ven, la última fecha es 1986. Ahora, aunque ha disminuido el ritmo de deforestación, podemos pensar que es bastante menos. Bueno, las características del terreno, en dónde se construye, etcétera, también ya platicado anteriormente. Bueno, en el caso de las inundaciones, pues afectan a la población, producen pérdidas económicas también, ya sea por los daños directos a las construcciones, a las áreas agrícolas, ganaderas, etcétera. Bien, igual que antes, utilizamos el modelo digital de elevación, los mapas de pendientes, de precipitación, hidrológicos, intensidad de la precipitación, etcétera. En este caso específico, para el modelo digital de elevación necesitamos más detalle en comparación que en el caso anterior de laderas. ¿Por qué? Porque para una zona inundable a veces 1 metro puede ser la diferencia, ¿no? 1 metro de elevación. Y en este caso, pues, por ejemplo, pueden ser útiles los modelos generados a partir de LIDAR. Bueno, algunos parámetros en cuanto al porcentaje de pendiente, en cuanto a las posibilidades o riesgos de inundación. No nos detenemos en todo esto. Igual algunos sistemas de topoformas, generalmente llanuras, sobre todo las llanuras aluviales o las planicies de inundación de los ríos, que generalmente es parte de la falta de conocimiento que también ya se ha mencionado, como
muchas veces pensamos que el río es nada más el cauce por donde normalmente vemos el agua, pero en realidad el río es un sistema que incluye a la llanura de inundación, y el nombre lo dice, ¿no? La llanura de inundación tarde o temprano se inunda. Bueno, una figura, imágenes de satélite, esto es en la zona de Tabasco. La importancia de hacer ordenamientos, considerando la información, qué zonas son realmente aptas para, en este caso, para desarrollo urbano, etcétera. Muchas veces podemos directamente interpretar a partir de imágenes, no solamente usando los datos como tal a ciegas, sino a veces solamente viendo una imagen, ya sea una fotografía aérea, una imagen de satélite, es posible interpretar o evaluar áreas susceptibles, ¿no? Bien, algo de lo que hemos hecho también anteriormente es, en el caso de desastres naturales, se tomaban fotografías aéreas en cuanto fuera posible, con los que, por cierto, siempre compartidas con Senapred, para evaluar los efectos de naciones. Por ejemplo, aquí, esta es Tapachula, estas son áreas afectadas por después del huracán Stan, y lo mismo acá en Huixtla. Aquí todo esto, toda esta zona que se ve a ambos lados estaba construida. Claro, aquí ya no se ve. Pero eso ha sido parte de la contribución también. Y finalmente la sequía, bueno, es básicamente la deficiencia de precipitación durante un periodo lo suficientemente largo. Obviamente las mayores áreas de riesgo son las zonas áridas y semiáridas en el centro y norte del país. Este es un mapa de tipos de clima y pues bueno, viendo las zonas cafés y amarillas son las zonas precisamente áridas y semiáridas, y así directamente podemos pensar que son las más susceptibles. Alguna clasificación de las sequías, tampoco nos detenemos, o sea, meteorológica por la falta de lluvia, hidrológica o agrícola. La hidrológica es algo que probablemente estemos viendo más comúnmente ahora, puesto que el flujo en las corrientes de agua, en los ríos, es mucho más irregular ahora que antes, y pues lo podemos relacionar directamente con la afectación de la cubierta vegetal. O sea, como seguramente han oído, una buena cubierta vegetal regula el flujo del agua, ¿no? Cuando llueve, hace que una buena parte del agua se infiltre y entonces escurra poco a poco, y con eso tenemos un flujo en los ríos estable a lo largo del año. Claro que aumenta en la época de lluvias, pero no demasiado, y además se mantiene después de que llueve. Y en cambio ahora, con la poca cubierta vegetal que hay, con las lluvias el agua escurre inmediatamente, y entonces tenemos por un lado grandes flujos en la época de lluvias y prácticamente nada en la época seca. Muchas corrientes que eran perennes antes ahora son intermitentes. Bueno, algunos factores determinantes, tampoco nos detenemos en esto, pueden ser cuestiones locales, microclimáticas, pero también pueden ser fenómenos de teleconexión como el Niño o la Niña, de los que también hemos oído hablar. A nivel más local, como decíamos, la modificación de la cubierta vegetal. En algunas necesidades, bueno, se necesita información meteorológica, tanto actual como histórica. Hay que tener más estaciones meteorológicas, desgraciadamente todavía no hay el número suficiente, en especial en zonas montañosas. Los sistemas de alerta que ya fueron mencionados, esto por suerte está mejorando mucho, tanto por la modernización del Servicio Meteorológico Nacional como otras, y por supuesto también el seguimiento con imágenes de satélite, y algunas acciones, bueno, para mitigar o disminuir la vulnerabilidad a la sequía, pues son otra vez las cuestiones socioeconómicas, y algunas de ellas, y simplemente voy a mencionar
lo que para mí es una de las más importantes, que es la protección de la vegetación nativa. Originalmente habían puesto reforestar, pero siempre pensamos que proteger la vegetación es reforestar, pero no en todos lados había bosque. Entonces, la vegetación natural no siempre es de bosque. Está bien donde había bosque tratar de reforestar, pero en otras partes simplemente puede ser, por ejemplo, recuperar los pastizales, que son grandes retenedores de suelo, formadores y retenedores de suelo, y también se encuentra que almacenan bastante carbón por aquello del cambio climático. Entonces es muy importante esta cuestión de conservar la vegetación. Efectos directos de la sequía, pues es el más obvio, la falta de agua, con eso la disminución del bienestar en forma directa, pero también una menor producción y menores ingresos para la población. Y como vimos este año en Coahuila, un aumento en la incidencia de incendios forestales. Una gráfica de posibles escenarios de sequía en el actual y según varios modelos de cambio climático, no nos detenemos tampoco. Un mapa de incidencia parecido al mostrado anteriormente. Los monitores de sequía que están ya establecidos, esto es precisamente de este año a principios y para agosto. Como ven, les comento, yo vivo en Aguascalientes y este año ha sido muy seco. Bueno, alguna información para vulnerabilidad es sobre todo espacial, la ubicación de la población respecto a los peligros. Entonces, primero ubicamos los peligros y luego cómo está la población en relación con ellos. Las condiciones socioeconómicas, por supuesto, de lo que seguramente se va a hablar bastante, entonces no nos detenemos tampoco. Una forma rápida de ver algo como esto es aquí usando el mapa digital del INEGI y tomando una de las variables del censo a nivel de municipio es, por ejemplo, el porcentaje de viviendas con piso diferente a tierra, un indicador o una variable que de alguna manera nos informa sobre esto. Otro, por ejemplo, el porcentaje de población con acceso a servicios de salud. Los tonos más rojos son los menores porcentajes de población, y que típicamente pues, se ven hacia el sur o en algunas zonas del norte también. Si se dieron cuenta, muchos de los mapas que presentamos antes son de otras instituciones, incluyendo la UNAM, por supuesto. Pero, ¿qué tenemos nosotros que tiene el INEGI en la parte del medio físico que puede ser útil? Pues está desde las imágenes y ortofotos digitales, los modelos digitales de elevación que ya mencionamos, los normales o en algunos casos LIDAR, que están también siendo aprovechados por la Senapred, la información topográfica, están las carreteras, las localidades, la hidrografía, clima, geología, la hidrología subterránea y superficial, los suelos, uso del suelo y vegetación, del que tenemos ya 4 series y próximamente empezamos la quinta y con la cual podemos precisamente evaluar los cambios en la cubierta vegetal. Algunas medidas, por supuesto, del análisis de información que ya mencionamos, identificar a la población vulnerable, informar otra vez esta parte de la educación y de la cultura de riesgo. Esta cuestión de cómo a veces el que pase mucho tiempo hace a la población olvidar que existe el riesgo o pensar que ya no lo existe. Replantear los asentamientos humanos, otra vez, ya he mencionado, el ordenamiento ecológico y esta cuestión de los fondos y seguros, los cuales existen, los fondos para atención y prevención de desastres. Un mayor uso de los seguros, también ya mencionado por la doctora Sojo. Y otro aspecto, ya no voy a entrar en esto porque se acabó el tiempo, pero los invito a que lo conozcan, busquen el Seattle dentro de la página del INEGI, con el que se pretende precisamente facilitar el uso de la información, a lo que mencionó el doctor Sojo. No solamente tenemos la información, sino aquí está para usarse y con algunas herramientas como esta del CIAT para el aprovechamiento de la red hidrográfica, con el que se puede en algunos casos incluso estimar de manera muy aproximada los flujos de agua.
Está hecho en general para el agua, pero una parte de esto pues tiene que ver precisamente con los riesgos. Parte de lo que puede hacer es precisamente ver, por ejemplo, a los alrededores de corrientes de agua, de algunas corrientes de agua, qué poblaciones hay, a tantos metros del cauce, etc. Y bueno, se acabó el tiempo. De todos modos ya era poco. No sé el ejemplo. ¿Ya? ¿O hay alguna información importante? Ya. Gracias. Nos rescató un poco de tiempo que veníamos perdiendo en varias presentaciones. Bueno, el INEGI es un claro ejemplo también de generador de información que requerimos todos. De hecho, yo soy del Instituto de Geografía y sin la información del INEGI no haríamos nada, porque siempre estamos con esta bases de datos del censo de población, la cartografía del territorio, tanto social, económica, como del espacio, pues es básica, ¿no? Y demuestra la importancia de la generación de información del INEGI, pero creo que también vale la pena resaltar un ejemplo de vulnerabilidad ambiental que mencionó aquí, porque finalmente en estos 2 días van a ver cosas de vulnerabilidad social, no tanto del ambiente, pero también el ambiente es vulnerable a, por ejemplo, sufrir estos deslizamientos, ¿no? Por amenazas como lo son una excesiva explotación del suelo, ¿no? El uso del suelo, de deforestación, etcétera. Entonces, creo que es importante porque esta vulnerabilidad ambiental debemos de conocerla, porque al final va a representar la amenaza para la sociedad, ¿no? Si la ladera es vulnerable a sufrir un deslizamiento, pues este deslizamiento va a representar luego la amenaza para la sociedad. Entonces yo creo que es importante tener en mente esta fórmula que representa el riesgo, ¿no? El riesgo siempre va a estar en función de una amenaza y la vulnerabilidad. Estos dos componentes siempre van muy ligados, ¿no? Siempre debemos considerarlo. Y yo no quiero hablar más para darles oportunidad a que hagan sus preguntas. No sé si tenemos preguntas. A ver, tenemos una pregunta para la doctora Armienta, y es: ¿por qué concentración de algunos de estos compuestos? No le entiendo nada. A ver, la hizo Fernando de la Universidad de Colorado, ¿sí? ¿Por qué la concentración de los compuestos es más alta a distancias mayores? Sí, esto depende mucho del tipo de erupción, del tamaño de las partículas. O sea, cuando la partícula, cuando las cenizas son muy finas, tienen una mayor área superficial, ¿sí? Y por lo tanto, como el fenómeno es de absorción, o sea, retención en la superficie, entonces la retención es mayor y tenemos una mayor cantidad por unidad de masa. Y hay erupciones que estas partículas las dispersan muy lejos y hay otras que no, entonces por eso es esta diferencia, ¿no? Y la otra pregunta también de la misma persona es: ¿algunos de los ponentes podrían dar un resumen de la disponibilidad por cobertura de seguros? ¿Algo así? ¿Seguros contra desastres? ¿O existen programas de gobierno que aseguran ¿No me podrías ayudar? ¿Que aseguran el patrimonio de las personas?
Yo sé que en la Ciudad de México sí se toman en los seguros, por ejemplo, de las casas, toman en cuenta los sismos, pero en el momento en que tomas en cuenta los sismos, el seguro se eleva muchísimo, ¿no? No sé, de otro tipo. Sí. Bueno, esto es un tema más económico que de fenómenos naturales, pero existe un bono catastrófico que esencialmente se ha diseñado para que en condiciones de un gran temblor, y ahora incluyendo el fenómeno de los ciclones tropicales, provoque una gran pérdida, haya el aporte de los que han comprado o han aportado para este seguro en diferentes mercados, fondos para que el Fonden sea sustentable. No es un dinero que se va a distribuir a la población, es para que el Fonden pueda seguir operando en un momento en donde hay una pérdida, un daño acentuado. Bueno, tenemos otra pregunta también para María Aurora Armienta, de Rafael Maril del Senapred. ¿Qué factores aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones cercanas a un volcán y si existen estudios acerca de efectos en la salud de la población asentada en zonas cercanas a volcanes en México? Bueno, pues factores, ya decíamos, por ejemplo, cómo están los depósitos de agua, si están protegidos o no. Si la gente está mucho afuera y en ese momento está, por ejemplo, cayendo la ceniza, en el caso de las cenizas, en el caso de, por ejemplo, los flujos de lodo, bueno, ¿dónde están también ubicadas las casas? Y si por ahí es muy probable que pase el flujo de lodo, pues van a estar más expuestas. Y bueno, así depende, ¿no?, del fenómeno volcánico específico. Y por otro lado, por ejemplo, también en la caída de ceniza, si es muy alta, los techos se pueden colapsar, entonces también es otro factor que hay que considerar, y entonces depende de la construcción de las casas también y de las medidas que se tomen. Si por ejemplo empieza a caer la ceniza, bueno, pues barrer, eso se ha hecho en algunas ciudades que han tenido ese problema. Y en cuanto a toxicidad, se ha hecho, según sé, alguna estimación en volcanes del mundo sí se ha hecho, cómo han afectado los gases volcánicos y las cenizas principalmente. En Italia esto está muy trabajado, en Nueva Zelanda también, en México un poco, creo, a nivel respiratorio, en el caso del Popol, la verdad, no tengo los datos aquí a la mano. A nivel de consumo de agua no se ha hecho. Nosotros hemos estimado más o menos la cantidad que ha podido caer en las fuentes de agua, no ha sido demasiado alta y se ha estado en contacto la UNAM con el Senapred y con la Comisión del Agua para prevenir y tomar estas acciones de protección de las fuentes de agua potable. Entonces eso es lo que podría señalar. Bueno, si ya no hay más preguntas, agradezco su atención, agradezco a los tres ponentes por sus presentaciones, muchas gracias.